Un placer para mí estar acá. Agradezco la invitación y agradezco la asistencia. Yo sé que muchos de nosotros estamos acá y espero que sea de total agrado lo que les voy a hablar. Si bien es cierto lo que hemos hablado es todo acerca de conocimiento, el papel importante de la enfermera, ahora lo que vamos a ver es cómo se une todo esto para brindar una atención con calidad. Vamos a hablar entonces de parámetros de calidad en la atención del paciente post-intervenido. Para poder hablar de este tema tenemos que centralizarnos qué es la calidad. Entonces, para poder hablar de qué es la calidad, entonces, ¿qué es la calidad? Tenemos que hablar primero de Avedis Donavedia. Es el médico, el padre de la calidad, que en 1966 él dijo: la calidad de la atención médica es una idea extremadamente difícil de definir. ¿Por qué es difícil? Porque se tiene que evaluar con la rigurosidad técnico-científica con la que se debe afrontar a través de la percepción también del usuario. ¿Qué tenemos que hacer y en qué enfoca la calidad? Alcanzar el máximo beneficio con el mínimo de riesgo para el paciente. ¿Qué pasa? La calidad era algo muy subjetivo. ¿Y qué dijo? Necesitamos evaluarla, necesitamos medirla, y esa es la atención que nosotros tenemos que medir en nuestro servicio y en nuestra atención brindada. Por eso, él creó los indicadores de calidad, y son unos de los indicadores de estructura, indicadores de proceso e indicadores de resultado. ¿Por qué? Porque la calidad debe ser definida como algo tangible, y no como algo de valor abstracto y filosófico. A su vez, también tiene que ir ligada de la atención que nosotros brindamos, y tiene que ser medible. Entonces, ¿cuál es la definición que tiene calidad desde la Organización Mundial de la Salud? Asegurar que cada paciente reciba el conjunto de servicios diagnósticos y terapéuticos más adecuados para conseguir una atención sanitaria óptima, teniendo en cuenta los factores y los conocimientos del paciente y del servicio médico, y lograr el mejor resultado con el mínimo riesgo de efectos iatrogénicos y la máxima satisfacción del paciente en el proceso. ¿Qué pasa con esto? Si nosotros vemos las estadísticas, un 15% de pacientes tiene muertes en los países de ingresos bajos y medios, que se debe a la poca calidad en la atención médica. En los países de alto ingreso, 1 de cada 10 pacientes sufre daños mientras recibe una atención intrahospitalaria. Entonces, teniendo esto, es algo que nosotros tenemos que preguntarnos: ¿cómo es nuestra atención? ¿Qué estamos brindando? ¿Cómo medimos nuestra calidad? El Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad, el Ministerio de la Protección Social, con el Decreto 1011 del 2006, establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud. ¿Eso con qué? Todos lo tenemos en nuestros servicios y todo lo debemos evaluar: el PAME, la habilitación, acreditación, el Sistema Documental de Calidad. Es importante, ¿por qué? Porque esto mide muchas cosas, parametriza la atención, obliga a que nosotros seamos de calidad, y es lo que nosotros tenemos que regir. ¿Qué pasa? Es el conjunto de instituciones, normas, requisitos, mecanismos y procesos deliberados y sistemáticos que desarrollan en el sector salud para mantener una mejor calidad en los servicios de nuestro país. Esta es nuestra base, esto es con lo que nosotros debemos trabajar. Y si bien es cierto, enfermería es el líder de una sala, el líder de un servicio, pero nosotros tenemos que trabajar en conjunto con muchos procesos. Cuando nosotros nos sentamos y dijimos, bueno, ¿cómo vamos a evaluar nuestra calidad? Fue en conjunto con el Grupo Interdisciplinario de Calidad, de Seguridad del Paciente, y empezamos a evaluar cómo debemos hacerlo. Entonces, vimos que nosotros tenemos un ciclo de mejoramiento continuo. Todos lo debemos conocer y es el PHBA. Ese es un sistema de gestión, es el ciclo de Deming. ¿Qué significa? Nosotros planeamos una atención, nosotros hacemos conforme a la planificación, nosotros verificamos y enfrentamos lo que planeamos con lo que hicimos. Y si encontramos algo que no, planteamos plan de mejora, ¿cierto? Todo es así en nuestra atención. Entonces, miramos y dijimos nosotros, bueno, la calidad en la atención en salud tiene que ser ¿qué? Accesible, oportuno, seguro, pertinente y continuo. Continuo. ¿Qué pasa? Ustedes se dan cuenta que uno no se casa con el paciente. Uno llega, el paciente en la sala lo atiende y el paciente se va para la UCI o el paciente se va para su casa. ¿Qué pasa después de eso? Es lo que tenemos que saber nosotros. Y es lo que tenemos que preguntarnos y saber qué hacemos nosotros frente a eso. ¿Qué pasó con ese señor que le hicimos la angioplasia compleja? Listo, si quedó en su institución, usted sabe, bien, salió, egresó, perfecto.
Si el paciente tuvo un control, lo vimos. Pero si el paciente no tuvo control, ¿qué pasó? El señor que venía de lejos, Puerto Perdido, no sabíamos, el señor vino, le hicimos nosotros la radiografía y se fue. ¿Qué pasó con ese señor? ¿Cómo le fue con su función renal? El señor vino con una función renal alterada. ¿Cómo lo evaluamos? Si le iría bien, ¿cómo estaría la punción? ¿Se tomó el ASA, se tomó el CLOPI, se tomó el TICA? Son las indicaciones que nosotros dimos, pero ¿surtió el efecto que necesitábamos? Ahora, entonces, con calidad, nosotros dijimos, debemos garantizar altos estándares de calidad en nuestra atención, en nuestro servicio. Planteamos estrategias, creamos instrumentos de evaluación para hacer un mejoramiento en la calidad del servicio. Nos sentamos, evaluamos, planteamos, fue un reto, pero lo logramos y creamos un sistema y una política de calidad. Parametrizamos y tenemos indicadores. Resolvimos problemas que se nos presentaron en el camino. Acciones de mejora y procesos de evaluación. ¿Complejos? Sí, pero no imposibles. Creamos desde nuestra institución un instrumento con el cual nosotros evaluamos al paciente. Hicimos un seguimiento presencial y telefónico a los 7 días. Y luego un seguimiento telefónico a los 30 días. ¿Qué queríamos con esto? Una atención personalizada, un seguimiento a paciente de alto riesgo y consultas de tecnovigilancia. Adicional a eso, evaluación continua de la atención. Ahí es donde yo me quiero evaluar. ¿Y qué quiero? Crear una cultura de autocuidado en los pacientes. Crear una preferencia por la atención en la institución. Y obtener una autoevaluación de nuestra atención. ¿Es bueno? Sí. Yo me evalúo también. Es agradable que tú llames a tu paciente y que le preguntes, ¿y cómo le fue? Perfecto. ¿El dolor que tenía cómo está? No lo tengo. No, yo antes no podía caminar y ahora camino. Ya el dolor que tenía ya no me duele. La mano la tengo bien. Eso es importante, pero tú lo tienes que hacer tangible para poderlo ver. Al tener nosotros, las estadísticas que les voy a mostrar, nosotros alrededor del año manejamos de 2.900 a 3.000 pacientes en hemodinamia y queríamos saber con ese volumen qué hacer. Al hacer este seguimiento encontramos que, y les traigo en este momento 2022-2023, las tasas de mortalidad que se encontraban en el 2022 era del 0.45. Empezamos a hacer seguimientos, empezamos a evaluar, empezamos a educar, porque enfermeros nosotros somos educadores, tanto de nuestros pacientes como del cuidador, como del médico, ¿sí? Y nuestras tasas empezaron a bajar y tenemos una tasa del 0.13%. Complicaciones en todos lados se presentan, inherentes al procedimiento como ajenas también a eso. Nuestras tasas eran del 9.2% y estamos hablando de un volumen de 3.000 pacientes, ¿sí? Que si bien es cierto uno puede decir, no, pero eso es ínfimo, pero se presentan. ¿Cómo las tengo que disminuir? Ante las intervenciones que hicimos aplicando nuestros seguimientos, se bajaron al 4.2%. Efectividad era lo que nosotros queríamos. ¿Y qué es la efectividad? Era lo que yo les decía. El paciente que está con dolor continuo, es que es un disconfort, es que me duele. Y es el señor que viene con un infarto evolucionado hace 10 días, pero usted le estaba llamando para programar y el señor decía, no, no puedo, no, es que no me pueden acompañar. Y cuando nosotros le hicimos la intervención, ya el señor mejoró esos síntomas. Adicional a eso, que no tuvo ninguna otra cosa adicional. Entonces, su efectividad, sí, del 93.8 al 95.8. ¿Qué miramos también? Adherencia. Adherencia es importante. ¿Por qué? Porque el hemodinamista puede hacer magia, puede tapizar todas las arterias y le dejó abierto todo lo que no tenía. Pero, si no se toma el medicamento, ya. Es lo mismo. Si no tiene una buena educación frente a lo que se le hizo al paciente, no hay una adherencia. Y es importante. Nosotros, nuestra adherencia era del 69% y ha subido al 88%. ¿Nuestra meta cuál? El 100%. De que depende de muchos factores, pero necesitamos hacerlo muy bien. ¿Qué es? No desistir, seguir. Ahora, reingresos, importantísimo el reingreso. ¿Qué pasa? Los pacientes reingresan ¿por qué? Falta de adherencia. Señor, ¿usted tomó el copridor? No. Uno siempre les dice, no, es que a mí no me dijeron. ¿Cómo no le van a decir? Eso es enfermería. Y eso es algo que uno siempre tiene que hacer con sus pacientes. Reingresos, teníamos del 2.65 y bajamos al 1.9. Reintervenciones, importante, porque eso va de la mano. Todo esto y nuestro proceso de seguimiento va enlazado.
Y nuestras reintervenciones eran del 0.2 y bajaron al 0.03%. Y eso es una meta muy grande, porque eso se debe a enfermería. No fue porque el hemodinamista le hizo una muy buena angioplasia, claro está. Pero si no se tomó los medicamentos, la buena angioplasia se le pierde. Sí, se colapsa. Ahora, hallazgos. Sí encontramos muchas limitaciones. Limitaciones institucionales y limitaciones externas. ¿Qué quiero decir yo con limitaciones institucionales? Se requiere un personal entrenado para hacer las llamadas. Sí, cuando empezamos, había personal que llamaba y no sabía lo que estaba preguntando. Entonces era igual como no tener la información. Disponibilidad de tiempo para hacer eso. Sí, se tiene que tener disponibilidad de tiempo porque eso requiere tiempo. Además que estamos hablando de personas, adulto mayor, que le gusta contarle la vida. Entonces es complejo uno cortarlo y decirle, no señora, a mí solo me importa la mano, ¿cómo está la mano? No, él le cuenta a uno toda la vida, entonces uno tiene que esperar a que hable con el señor, ¿cierto? Demoras en las autorizaciones requeridas y solicitadas, también. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Nosotros en nuestro seguimiento les damos órdenes, por ejemplo, para tener un seguimiento si hizo nefrotoxicidad al contraste. Señor, ¿usted tiene la creatinina que le dijimos que tenía que...? No, no me la han autorizado, no. Entonces nos tocó empezar a hacer convenios frente a las EPS para decirles, estos pacientes van dentro del paquete, esto va, tómenselo. ¿Sí? Ay, no, a mí no me dijeron. Sí, se le entregan las órdenes, se le explica al adulto, al paciente, al acompañante. ¿Sí? ¿Demoras también en qué? Cuando nosotros, y si ustedes se dieron cuenta, nosotros tenemos un programa que se llama Tecnovigilancia. ¿Qué significa? Cuando el paciente nosotros lo llamamos y el señor me dice a mí, tengo un disconfort en la mano, me duele, y ya llevamos 7 días después del procedimiento, yo le digo, venga, vuelva y asista con nosotros y le hacemos una consulta. ¿Va dentro de nuestra atención? Sí. ¿Qué queremos nosotros? Mirar cómo está ese sitio de punción, si requiere algo adicional. Ah, no, hagámosle un Doppler. Miremosle el Doppler, no vaya a ser que sí tenga una trombosis y necesitemos hacerlo. ¿Qué tal que tenga un pseudo? Miremos a ver qué fue lo que le pasó. Esas son una de las demoras, porque a veces no se las autorizan y es lo que nosotros necesitamos para poder continuar con nuestra evaluación. Y limitaciones externas, tenemos que tener en cuenta que el paciente adulto mayor no tiene acceso a vía telefónica, es un paciente que no vive con el cuidador que proporciona la información, es un paciente que se encuentra hospitalizado al momento del seguimiento y no por causa cardiovascular, y es un paciente que fallece y la persona que proporciona la información no es la más idónea. ¿Qué pasa? Hicimos un plan de mejora. ¿Cuál fue nuestro plan de mejora? Desde la programación y desde la admisión, nosotros proporcionamos las comunicaciones directas del instituto. Llámese WhatsApp, llámese línea institucional, correo electrónico. Corroboración de datos del paciente, del cuidador, desde el egreso. Hicimos el procedimiento inmediatamente. Señor, nosotros le vamos a hacer unas llamadas de seguimiento. Vuelve y se educa al paciente, vuelve y se educa en cuanto a cuidados y alarmas. Información que estaremos haciendo llamadas de egreso, corroboración de datos de contacto nuevamente y entrega de las órdenes de control. En las llamadas de seguimiento presencial o telefónico, perdón, en el seguimiento presencial o telefónico, se le vuelve a decir, vamos a estarlo llamando, conteste, es importante. O se les dice también, si usted llega a presentar alguna complicación, avísenos para nosotros poder intervenir. ¿Qué quiero decir con esto? La calidad de enfermería, la calidad en la atención de enfermería puede entenderse como la forma como los profesionales implementan las intervenciones de manera oportuna y segura para satisfacer las necesidades de los pacientes. También el desarrollar un estándar de calidad basado en la experiencia del paciente es un elemento que contribuye a impulsar una mejor atención. Y es lo que nosotros queríamos, teniendo en cuenta que la atención en calidad tiene que ser efectiva, segura, enfocada en las personas, oportuna, equitativa, integrada y eficiente. Ahora, ¿la satisfacción del paciente es importante? Sí. El paciente no solo espera algo básico, él espera una atención de calidad, así igual que todos cuando nosotros vamos a que nos atiendan al médico, ¿cierto? Un paciente satisfecho tiene una mejor disposición para seguir adherencia al tratamiento. Y adicional a eso, el paciente es el mejor indicador. Siempre, como él te vaya, es nuestro mayor indicador. Por eso quiere decir que nuestra atención fue oportuna y segura. Por eso, para tener una calidad del cuidado tiene que ser competencias científicas y técnicas. Un cuidado humanizado. Tiene que ser un cuidado empático y tiene que tener principios éticos.
Por eso, si la integridad sin conocimiento es débil e inútil, el conocimiento sin integridad es peligroso y temible. Gracias.